Hola a todos, en este vídeo de funciones elementales vamos a trabajar con la función exponencial. Esta función, como ecuación general, en versión simple podríamos decir que es f de x igual a a elevado a x, donde a será la base del exponente y tendrá que ser un valor mayor que 0 y distinto de 1. Si vemos el ejemplo de la derecha, a valdría 3 y la x iría acompañada en este caso de un 2, por lo tanto elevado a 2x. Su gráfica la tenemos a la derecha y será una función que viene desde menos infinito y cuando se aproxima al eje de la y empieza a crecer de forma exponencial hacia más infinito. Veamos principales características. Estas funciones presentan en su dominio todos los números reales. Son siempre continuas, ya que en el dominio no vemos ninguna discontinuidad. Puntos de corte con los ejes, pues estas funciones nunca cortan el eje de las x, siempre estarán por encima del eje de las x y respecto al eje de las y, siempre cortarán el eje de las y en las coordenadas 0, 1, ya que si la x vale 0, la y siempre valdrá 1, al darse la siguiente situación. Y es que una función f de x, donde tengo por ejemplo 2 elevado a x, si la x valiera 0, es decir, le damos a x valor 0, tendríamos 2 elevado a 0 y 2 elevado a 0 es 1. Por lo tanto, siempre será 1. Signo. El signo en su dominio siempre es positivo, ya que siempre está por encima del eje de las x, por lo tanto siempre es positivo. Asíntotas. Estas funciones nunca tienen asíntotas verticales. Sin embargo, se pueden tener horizontales o oblicuas. Dependiendo de cómo sea el valor de la base, será de una manera u otra. Veremos ahora distintos ejemplos para ver las situaciones. Ejemplo 0,1. f de x es igual a un medio de x. Tenemos en este caso, si nos fijamos bien, un valor de a que está entre 0 y 1. Eso quiere decir que estamos ante un número decimal. Cuando el número es decimal, la función tiene la forma de la gráfica que tenemos abajo. Es decir, es una función que tiende a valer 0 ni hacia el más infinito de las x, es decir, hacia este lado, y mientras que en el valor menos infinito en x tiende a valer más infinito ni. Es decir, si estudiamos sus límites laterales, límite de x cuando tiende a más infinito, de esta función f de x nos va a salir 0. Mientras que si hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito, el valor de la función f de x va a ser más infinito. Esto es porque si yo tengo un número decimal y lo elevo a un número, mientras más grande sea ese número, más tiende a valer 0. Y mientras, si tengo un número decimal elevado a un exponente negativo, el número cada vez crece más. Por eso sale la gráfica que crece en la forma que tenemos dibujada. Este tipo de gráficas va a tener una asíntota horizontal en y igual a 0 en más infinito. Es decir, vamos a tener una asíntota horizontal aquí, en esta parte. Ejemplo 2. En este caso tenemos una función f de x donde a es 2 y está elevado a x. Por lo tanto, en este caso, a va a ser mayor que 1. Cuando a es mayor que 1, vemos que la función en x hacia menos infinito, hacia más infinito en x, pues crece más lentamente. En y hacia menos infinito tiende a valer 0, ya que en el eje de la y tiende a valer 0, mientras que hacia más infinito tiende a valer en y también, porque va hacia arriba, más infinito. En este caso, si estudiamos los límites, por tanto, límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x que tenemos arriba, y el límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x, pues vamos a tener la siguiente situación.
Cuando x tiende a menos infinito, la función vale 0. Cuando x tiende a más infinito, la función f de x vale también más infinito. En este caso vamos a tener una asíntota horizontal en i igual a 0 para valor de infinito negativo. Ejemplo 0,3. Si tengo una función f de x igual a e elevado a x, sabemos que es el número de Euler y es un número que es mayor que 1. Por lo tanto, a mayor que 1. Si a es mayor que 1, estamos en la misma situación que hemos visto anteriormente, donde vamos a tener una asíntota horizontal hacia el lado izquierdo. Es decir, vamos a tener una asíntota horizontal en la zona negativa, que es cuando la i vale 0. Ejemplo 0,4. Función f de x igual a x más e elevado a menos x. Como veis en la gráfica, la forma es un poco distinta a las anteriores. En este caso, sabemos que una función exponencial, entre otras cosas, porque tenemos una base elevado a un exponente en el cual el exponente tenemos una incógnita. La forma será que tiende hacia más infinito en i por la izquierda y hacia más infinito en i por la derecha. En este caso, la asíntota será oblicua y estará por esta zona. Por lo tanto, tendrá una función de tipo i igual a x. Si esto no tuviese el término este de x, pues la función sería de una forma un poco más tradicional. Vendría a ser algo así. A venir por esa parte. Veamos ahora el estudio de una función exponencial. Tenemos una función f de x igual a x por e elevado a x. A la derecha tenemos su gráfica, que nos servirá un poco de guía. Lo primero que tendremos que realizar es su dominio. Estas funciones no tienen ningún elemento que anule la función. Por lo tanto, su dominio será todo R. Diremos entonces que en este caso el dominio de f será todos los números reales. Veamos ahora la continuidad. Estas funciones nunca presentan discontinuidades. Por lo tanto, diremos que la función es continua en todo su dominio. Función continua en todo su dominio. Veamos ahora punto de corte con los ejes. Ya vimos anteriormente las características de las funciones exponenciales en su versión más sencilla no cortan el eje de la y. Sin embargo, en este caso sí lo cortará. Por lo tanto, siempre es recomendable estudiar lo que ocurre con el eje x y con el eje y, ya que la ecuación, al ser más compleja, puede dar esos cortes. Por lo tanto, recordamos que la función era f de x igual a x por e elevado a x, y si estudiamos el corte con el eje x, la condición es que la y sea 0. Por lo tanto, diremos que 0 será igual a x por e elevado a x. La x que multiplica e elevado a x pasa al otro lado dividiendo y me quedará 0 igual a e elevado a x. Si tenemos un número elevado a x para que dé 0, la x tiene que ser 0. Por lo tanto, el punto de corte no tiene más remedio que ser que en este caso que la x valga 0, y si la y es 0, pues el punto será el 0, 0. Veamos en el eje y. Para el eje y ocurrirá lo mismo. Necesitamos en este caso que la x sea 0. Por lo tanto, f de x será igual a 0 por e elevado a 0, lo que viene a ser que f de x es 0. Por lo que el punto vuelve a ser el 0, 0. Es decir, la curva cortará al eje x y al eje y en el 0, 0. Veamos ahora el signo de la función.
Ya hemos visto que las funciones exponenciales en su versión más sencilla son siempre positivas en su signo. Sin embargo, este caso, al ser más complejo, y al ver que corta el eje X, por lo tanto tiene que haber un cambio de signo. Hemos visto que corta el eje X en el 0, es decir, cuando X es igual a 0. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre con la función antes y después del 0. Yo tengo que ver si x por e elevado a x, que ocurre entre menos infinito 0 y 0 y más infinito. Pues si yo cojo, por ejemplo, entre menos infinito y 0 el valor menos 5, por coger un número cualquiera, me sale signo negativo. Y entre 0 y más infinito me sale signo positivo. Por lo tanto, la función tiene signo negativo desde menos infinito hasta 0 y signo positivo de 0 más infinito. Signo menos, pues desde menos infinito a 0, y el signo positivo de 0 a más infinito. A continuación vamos a estudiar la simetría. Para que una función sea simétrica par, f de x con signo menos tiene que ser igual a la función original. Y para que sea simétrica impar, tiene que ser que la función con signo menos tiene que ser igual a la función pudiendo haber sacado factor común del signo. Sin embargo, en este caso no se da ninguna de las dos, por lo tanto no es simétrica. Vamos ahora a estudiar las asíntotas.